Comunidad Sostenible, un podcast que reconoce la labor social, académica y gubernamental a través del diálogo participativo. Hola, ¿qué tal, amigas y amigos? El día de hoy tenemos un invitado muy especial con el cual abordaremos el tema de acción colectiva por el cambio climático. Yo soy Lau. Hola, yo soy Kat y les voy a contar un poco de nuestro invitado especial. Él es José Luis Navarro Jiménez, tiene 27 años de edad, es ingeniero en nanotecnología, maestro en ingeniería ambiental por el Centro de Investigación y Desarrollo Tecnológico en Electroquímica, ex coordinador del voluntariado Objetivo Servir y actualmente se desempeña como sensibilizador ambiental y en la Secretaría de Desarrollo Sustentable. Muchas gracias, Joslu, por acompañarnos y pues cuéntanos cómo fue que decidiste tomar esta especialidad en materia ambiental y cómo surge esta inquietud. Muchísimas gracias, Kat. Muchísimas gracias, Inge. Qué gusto estar aquí en su programa que se está haciendo muy famoso y que está llevándose las palmas. La verdad es que es un ejercicio súper importante que puedan hacer estos espacios de comunicación pues con lenguaje que todos nosotros utilizamos, ¿no? Uh-huh. Que no salen como el buen Diego Rusarín o cosas así con términos súper rebuscados. Es importante que hagamos este tipo de ejercicios y justo como lo dices, Kat, pues la verdad a mí me empezó a interesar todo este tema ambiental desde que tuve mi primera crisis existencial, ¿no? Y esas crisis existenciales yo creo que pegan y marcan por completo el rumbo de tu vida. Y esta crisis existencial fue debido a que no entendía por completo por qué estábamos acá, ¿no? Ni por qué habíamos nacido, ni cuál era el objetivo de la vida y todo ese tipo de temas que siempre me ha llevado a puntos que pues no son muy buenos, ¿no? Hasta que los resuelves, te pones a hacer introspección, analizas y pues te das cuenta que tu sentido de vida o el objetivo de tu vida pues es lo que tú crees, lo que tú piensas. Y lo que yo llegué a creer y pensar pues fue prácticamente esto, que al final de cuentas somos pues changos desnudos que estamos aquí flotando en una mota de polvo en la inmensidad del cosmos y que si no hacemos nada por cuidar esta pequeña mota de polvo y todos los sistemas biológicos y físicos que hay en ella, pues no vamos a persistir, ¿no? Entonces me dio un rumbo de vida, me dio muchas motivaciones y todas estas motivaciones me han traído hacia donde estoy. Wow, qué bonita. Sí, muchísimas gracias, Joslu, y pues muchas felicidades también por tu trayectoria. Tú sabes que, pues ahorita que nos compartió un poquito de su semblanza, Kat, seguramente, y si ahorita no nos están viendo, seguramente ya cuando compartamos en vivo, por ahí va a haber muchos voluntarios y muchas personas jóvenes que siguen tu carrera desde hace un rato y que seguramente se sienten muy inspirados por las cosas que tú haces, ¿no? Y bueno, pues como les prometimos, el día de hoy vamos a intercambiar algunas ideas con Joslu acerca de la acción colectiva por el cambio climático. Y pues como sabes, Joslu, tenemos una audiencia muy variada y entonces pues vamos a comenzar como con términos sencillos, un poquito hablando acerca de qué es el cambio climático, ¿no? ¿A qué nos referimos cuando hacemos uso de este término? Ok, lo respondo yo, ¿eh? Sí. Sí, tú platícanos, ¿tú qué sabes? Pues es muy subjetivo, pero yo creo que las definiciones más importantes o las que se han quedado, que han trascendido más fronteras, son las que delimitan las organizaciones internacionales, ¿no? En específico el IPCC, que prácticamente lo describe como la variación de los fenómenos climáticos que normalmente actúan de una manera típica, ¿no? Específica. Y esto es porque, los ciclos de la Tierra, los ciclos climáticos de la Tierra llevan funcionando así miles de años, ¿no? Hace millones de años funcionaban de manera distinta, sí. Pero en esta temporada, en este lapso temporal que a nosotros nos está tocando vivir, ser conscientes, ver, experimentar, aprender de ellos mismos, pues se ha representado y se ha mantenido de una manera en específica. Claro. Los casquetes polares pues tienen hielo y así nos ha tocado toda la vida, ¿no? Sin embargo, pues este cambio climático son las derivaciones o las anomalías
en estos comportamientos típicos. Son comportamientos atípicos prácticamente en ecosistemas específicos, ¿no? El cambio climático, se tiene por ahí una perspectiva errónea de que si hace frío, realmente no hay un calentamiento global y no existe el cambio climático, ¿no? Claro. Pero realmente el cambio climático es que ya no haga tanto calor donde debería hacer calor, ¿no? Sí. O ya no haga el frío suficiente donde debería hacer frío. Es una variación en el clima global. Claro. Y pues en pocas palabras creo que es eso. Sí, de hecho hay un documental que a mí me gusta mucho, que es el de Leonardo DiCaprio, Antes que sea tarde. Ajá, y por ejemplo ahí hablan de cómo el cambio climático ha sido un término tan difícil de aceptar por la sociedad, y antes le denominaban de otras maneras, ¿no? Pero ahorita que ya se utiliza en sí cambio climático y que incluso algunos gobiernos ya no se niegan a... Porque antes existía también toda esta negación, ¿no? Por parte de los gobiernos por diferentes intereses que se tenían, pero justamente algo que decían era que es muy difícil para las personas hablar acerca del cambio climático cuando no lo vives en tu día a día, ¿no? Cuando no se relaciona con las actividades que tú haces, pero probablemente eso hace algunos años, pero creo que hoy en día ya no podríamos negar la existencia del cambio climático, porque incluso aquí en Querétaro ya es algo que podemos sentir, ¿no? Como las temporadas de lluvia inician antes, claro. Cómo está toda esta variación en el clima, ya es algo, es un hecho, ¿no? Entonces, sí, ese comentario también al respecto. ¿Tú crees que, obviamente basado en la ciencia y en todas las investigaciones, sabemos pues que el planeta tiene un ciclo, ¿no? Obviamente vamos recorriendo hacia ese ciclo que en algún final, millones de años, pues terminará con el sol, ¿no? Con el término del sol, pues se acaba la vida, ¿no? Pero tú crees realmente, obviamente, yo sé la respuesta, pero te la quiero preguntar, ¿no? ¿Tú crees realmente que el ser humano ha contribuido a que este cambio climático se sienta real, tangible, y que realmente sea, pues, en esta época en el que existimos los seres humanos en la historia de la Tierra? Sí, definitivamente. Es algo atrevido, que tal vez mi ex asesor me hubiera cortado la cabeza por asegurarlo así. Pero podemos tomar como ejemplo las anteriores extinciones masivas, ¿no? Claro. La última pues, fue por un meteorito, un fenómeno totalmente ajeno a la dinámica del planeta que cambió por completo el clima, ¿no? Claro. Sin embargo, anteriores había habido ya cambios climáticos generados por microorganismos, ¿no? Y recordemos esta extinción masiva en la cual, debido a la gran influencia de expulsión de oxígeno hacia la atmósfera de organismos fotosintéticos, subió su cantidad de población y a la vez pues estas emisiones de oxígeno, ¿no? Claro. Entonces esta superoxidación atmosférica generó cambios en el planeta que a su vez cambiaron el clima por completo, ¿no? Claro. Causando pues una extinción masiva de los demás organismos y nos podemos poner a pensar y pues no estaba en sus mentes de estos microorganismos, ni siquiera tener mentes, ¿no? Pero no estaba en sus objetivos en decir, oye, voy a soltar tantas emisiones a la atmósfera como para causar una extinción masiva. Y lo mismo con nosotros, es simplemente lo que ha pasado por lo que hemos hecho. Claro. Y lo que hemos hecho no es querer extinguir a la especie, sino tener este incremento en servicios, en desarrollo, en consumo, y que todo esto pues a su vez tiene contribuciones positivas y negativas en el planeta, ¿no? ¿Cuáles son las contribuciones negativas? Pues este incremento de emisiones derivada de la actividad industrial, que pues ya está cambiando esta dinámica de física y de química en la atmósfera. El ejemplo más burdo, bueno, no burdo, yo creo que el más fácil de recordar es este agujero en la capa de ozono, ¿no? Debido a los clorofluorocarbonos, que por ahí esta empresa DuPont en los años 70 se puso a hacer de todo con clorofluorocarbonos, ¿no? Desde refrigeradores, aerosoles, todo. Era una maravilla, porque cada que descubrimos un material nuevo se convierte en una maravilla que usamos para todo, como el plástico ahorita, ¿no? En ese entonces pues eran este tipo de compuestos que no sabíamos, pero afectaban la física de la atmósfera, ¿no? Causando un enorme agujero en la capa de ozono. No sabíamos en ese entonces, porque no había comités científicos escuchados por los gobiernos, que ese agujero en la capa de ozono
iba a cambiar mucho la dinámica ya en la biosfera, ¿no? Sí, claro. Un ejemplo era que el riesgo más inminente por este agujero en la capa de ozono, pues era que si las poblaciones de hongos y bacterias que crecen en los arrozales, en las raíces de los arrozales chinos, se mueren por mayor cantidad de ultravioleta proveniente del sol, porque no hay nada que los cubra, Claro. pues iba a haber ahí una pérdida enorme de cultivos y a su vez pues una hambruna tremenda, ¿no? Como nunca habíamos Claro. visto. Entonces todo este tipo de fenómenos yo creo que sí tienen una causa Claro. que observamos y una consecuencia que debemos descubrir con la ciencia. Y ligado a esto, ¿qué tanto impacto, o sea, o cómo comienza entonces las negociaciones y los acuerdos internacionales en torno a esto, ¿no? O sea, obviamente ya sabemos que hay una problemática, Sí. pero así como dices, antes no se había escuchado de especialistas, o sea, los gobiernos decían, no existe, ¿no? Exacto. Y ahora ya hay un grupo de especialistas que todos los gobiernos ya tienen, o sea, Exacto. ya no hay ningún solo país, o existe alguno. No existe ninguno, ¿sí? ¿Que no lo tenga? No, yo creo que no. Yo creo que ya todos, los ¿no? tienen, sí. Cuidan su comunicación social, pero yo creo que todos Claro. tienen su grupo de asesores científicos. Sí. ¿Y qué tan importante es eso para, o sea, el hecho que haya leyes internacionales, que haya Sí. este tipo de congresos incluso ambientales, ¿no? A Exacto. nivel internacional para ver cómo vamos a llevar la crisis ambiental y climática? O sea, ¿qué tan importante es? Yo creo que es fundamental, ¿no? Es fundamental. Sin ciencia no hay desarrollo. Así es. Claro. Sí, y de hecho, bueno, igual un poquito de contexto respecto a estas negociaciones, existieron, el término de desarrollo sustentable empezó ahí por los años 70 más o menos, ¿no? Pero fue de manera gradual implementándose estos acuerdos y también fueron mejorándose, ¿no? Y por ejemplo, algo de lo que queríamos resaltar aquí era esta negociación o este acuerdo que se llevó en 2015, donde por primera vez se creó una agenda con 17 objetivos de desarrollo sostenible y 169 metas específicas, y también fueron específicamente países los que firmaron, entre ellos México. De hecho, México fue de los primeros países en presentar sus propuestas. Y bueno, el objetivo de esta Agenda 2030, que si bien es lograr el desarrollo sustentable a través de 17 objetivos integrales, una de las metas principales es, de acuerdo a una preocupación muy grave, que cuando se planteó en 2015, se proyectó una ruta de acción por 15 años. Entonces, durante estos 15 años, la tarea de cada nación era llevársela, digamos, a su casa e implementar esta agenda, y con eso pues estábamos prometiendo que para 2030 la temperatura global no aumentara más de 1.5 grados centígrados, ¿no? Que es una de las grandes preocupaciones, porque incluso no se conocen los escenarios que van a existir cuando la temperatura global aumente esta cantidad. Entonces, pues poniendo como contexto este acuerdo internacional, Joslu, ¿tú qué piensas que pasaría si no se logran estas metas para la fecha establecida? No se van a lograr. No sigas eso. Es difícil. Se tiene que lograr. Sí, no, yo creo que no se van a lograr. No, sí. Todo el año pasado y el antepasado estuvimos ahí en un programa de voluntariado aquí, Laura y yo, que tenía como tronco común, ¿no? Que tenían como espina dorsal los objetivos de desarrollo sostenible. Y yo creo que es un ejercicio de difusión de distintos temas, de sensibilización, que la gente debe darse cuenta. Pero si bien no se lograron los objetivos del milenio, a pesar de que hubo campañas millonarias para la difusión de la información, definitivamente no creo que se cumplen estos por qué tan rápido va galopando el caballo del desarrollo, ¿no? Y que ese caballo del desarrollo pues lleva este modelo de producción y explotación de recursos muchas décadas, ¿no? Entonces, claro. Definitivamente necesitamos sí acelerar todos los esfuerzos posibles, presionar
a los gobiernos para que generen políticas públicas en vías al desarrollo sostenible, pero realmente es muy difícil que podamos hacer algo tan drástico en tan poco tiempo. Así es. No creo que se cumpla para el 2030, pero al menos sí vamos a tener. Es muy triste, la verdad es que es muy triste. No creo que se cumpla para el 2030, pero definitivamente vamos a dejar un buen antecedente y un buen marco de referencia, así como lo fueron los objetivos del milenio. Van a seguir siendo los ODS, ¿no? El siguiente escalón para el desarrollo sostenible, pero sin embargo, si no está sensibilizado, si no es del Vox Populi la importancia del desarrollo sostenible y que dentro de este desarrollo sostenible hay distintas metas e indicadores que cumplir para que realmente sea un desarrollo sostenible fuera del discurso, pues no se va a lograr, ¿no? Sí, de hecho, yo la primera vez que escuché de esta agenda, de la Agenda 2030 fue durante la carrera. Y recuerdo muy bien que, o sea, eso fue como, yo creo que sí en 2016. Y recuerdo que nosotros teníamos una tarea que era identificar cuáles eran esas limitantes para que se implementara la agenda. Y pues una de ellas, y que yo considero una de las más importantes, es pues la diferencia entre las naciones, ¿no? Por ejemplo, mientras hay algunas naciones en desarrollo, como la India, donde ellos pueden explotar el carbón para satisfacer la demanda de energía eléctrica para sus ciudadanos, que de hecho es una prioridad para su gobierno. Sí. Eso sobre implementar estrategias de energía limpia, pues es una brecha muy grande, ¿no? Y creo que esa es una de las cosas que parecen irracional cuando un gobierno de primer mundo te dice, oye, pero tú ¿por qué no estás implementando parques eólicos? O ¿por qué tú no estás poniendo fuentes de energía a partir de la radiación solar, ¿no? Yo creo que esa desde el principio fue una brecha que estaba muy marcada y que sabíamos que los países en vías de desarrollo lo iban a ver todavía más difícil, y que incluso en estos países o en estos espacios es donde encontramos mayor número de refugiados climáticos, ¿no? Pero ¿tú qué piensas? ¿Cuál consideras que fue otra de las barreras para que nos atrofió un poco la implementación de la Agenda 2030? A mí se me está ocurriendo una muy evidente. ¿Cuál? En 2020. ¿2020? ¿La pandemia? Sí. Sí, definitivamente. Sí. Definitivamente. Pues sí, creo que Lau menciona, yo creo que la fundamental y la principal barrera que normalmente no se verbaliza, y es la diferencia de oportunidades entre los países, ¿no? No es lo mismo aplicar el desarrollo sostenible en Suiza, que tienen estándares de calidad de todo tipo, de los más elevados, en Venezuela, México, países en vías del desarrollo, incluso otros países que realmente no tienen ni siquiera el 70% de la población los derechos humanos fundamentales completos, ¿no? Entonces, sí es súper subjetivo este desarrollo sostenible, y todo se debe a, pues, cómo fuimos surgiendo, ¿no? Todas las civilizaciones, debido al colonialismo de hace algunos siglos, sistema económico y social que trataba de colonizar más territorio, tener más riquezas materiales. Yo creo que ese es como el antecedente que da lugar a esta principal barrera de por qué no se completa el desarrollo sostenible de manera equitativa en el mundo, ¿no? Claro. Y después, pues, cuestiones que ya pasan de manera natural o otras artificiales. Una de ellas, pues, fue justo la pandemia, ¿no? Sí lo frenó bastante. Muchos veíamos las fotos estas de Facebook de que había delfines en Venecia. Sí, claro, y que la misma naturaleza fue como, que digo, en cierta manera sí, o sea, sí, pero tal vez no era tan así como lo veíamos, ¿no? Exacto, yo siento que fue mucho sesgo de confirmación, ¿no? Como claro. No llegábamos a ver, no sé, Xochimilco limpio, por ejemplo, claro, ¿no? Claro. Un pedacito de Xochimilco limpio, dijimos, ay, no, es que el estar encerrados en nuestras casas por tanto tiempo está limpiando por completo el ambiente, ¿no? Cuando en realidad incrementamos la cantidad de envoltorios claro. por pedir todo por delivery, por ¿no? deliveries, claro. Y entonces, ¿cuál sería o cuál crees que serían los mayores retos de estos 193 países? Hacia lo que vamos, ¿no? O sea, ¿cuál crees? O sea, digo, teniendo el escenario ya como tú nos los estás planteando, ¿cuál crees que sea el mayor reto? El mayor reto
justamente recae en la diferencia de sociedades, ¿no? En la diferencia de economías. Hacíamos un ejercicio ahí para el sistema de economía circular, estoy seguro que te acuerdas, que era el principal, que era la identificación de barreras, ¿no? Sí, para claro. que tú puedas incorporar un sistema socioeconómico moderno que tenga previsto el medio ambiente. Primero es importante identificar cuáles son las barreras que delimitan ese cambio, esa transición, ¿no? Energiewende, decían los alemanes. Hay barreras culturales, hay barreras económicas, hay barreras tecnológicas. Exacto, hay distintos tipos de barreras que son los retos que va a enfrentar cada país. Por eso es súper importante lo que decías la otra vez, Inge, que es muy importante primero sensibilizar el tema, escuchar a la población en distintas formas para que realmente conozca su perspectiva y no simplemente llegues con ideas colonizadoras, ¿no? Claro, claro. Sí, es importante. Sí, de hecho es una de las metodologías que nosotros estamos trabajando a través de la educación popular en algunos proyectitos que pues por ahí igual estamos implementando, pero justamente parte de la base de conocer el contexto de las comunidades, de conocer de reconocer que hay realidades distintas y que la misma solución jamás se va a poder aplicar de la misma forma en distintos espacios, ¿no? Que creo que esa es una parte fundamental.